hablar de una tendencia que se está viendo mucho últimamente en Corea y en todo el mundo, que son los labios más rellenitos. Ya las tendencias de labios degradados coreanos ha cambiado mucho con el tiempo. Antes se hacían unos labios chiquitos, finitos, se usaba corrector y se ponía tinta en el centro. Y ahora se ve unos labios más voluminosos, más carnositos, que creo que tiene que ver con las Kardashian y todo ese tren que se ha visto a nivel mundial de ese tipo de labios. Pero unos labios que se han llamado mucho mi atención son el tipo de labios W, que estos labios hay coreanas que inclusive se los operan porque son considerados bonitos, cute, atractivos, muy lindos por la formita que tienen. Y la verdad es que sí son muy lindos, pero nosotros no necesitamos llegar a la operación para llegar a tener ese tipo de labios, ese tipo de estilos, que no necesariamente la necesitas tener ni nada de eso, para nada, sino que si quieres cambiar un día tu estilo de maquillaje, yo estoy de acuerdo en probar cosas diferentes. Y aquí en este video les voy a enseñar cómo contornearse los labios para hacerse ese tipo de labios, y vamos a ver ciertas nuevas técnicas, tendencias de degradado de labios coreanos. Ahora ya, como les cuento, es más voluminoso el asunto, ha cambiado mucho. Que igual si a ti te gusta este tipo de labios degradados con un poquito de tinta en el centro y usar corrector, está bien, lo puedes seguir haciendo, no hay reglas para el maquillaje, se trata de usar lo que a ti te gusta, lo que te hace sentir cómoda y linda. También quiero decirles que no voy a generalizar que todas las coreanas hacen esto, ni se maquillan así, ni nada de eso, mucho menos, así como en Latinoamérica nos gustan cierto tipo de looks de maquillaje, no todas nos maquillamos igual, es lo mismo, solamente quiero aclarar eso. Ok, ¿qué vamos a necesitar para hacer este tipo de contorno de labios? Primero vamos a necesitar un lápiz para la ceja en tono cafecito, un tono beige, un tono café claro. Yo tengo este y este es el que voy a utilizar, este es de la marca Essence, es el tono brown. También vamos a necesitar, indispensable, una brochita. Si tienes una brochita como por ejemplo que termina en punta, muchísimo mejor. Esas que son como punta de lápiz son las mejores para este look. Y también vamos a necesitar también si tienes una brocha para labial. Yo no tengo, por eso no voy a utilizar. Y también podemos utilizar uno de estos, un hisopo, un cotonete, como lo digan en tu país, o también el dedo, pero pues es para crear un look más higiénico y más bonito, que sea más parejito, vamos a utilizar también este. Y otra cosa que vamos a necesitar también es un bronzer. Yo voy a utilizar este coreano de la marca Too Cool for School, es el Arcalas. Y qué cool que ya salió uno nuevo, y curiosamente salió un bronzer nuevo, pero en realidad salió un bronzer más claro que este. O sea, este es muy oscuro para las coreanas porque ya sacaron uno en tonos más beige, más claritos. Yo me quedé así como que en lugar de sacar uno más oscuro para pieles más morenas, sacar uno todavía más claro, me quedé así en shock. Muy bien, primero vamos a empezar a hacer el contorno de los labios, pero esto no es necesariamente en este orden. Lo puedes hacer antes o después de aplicarte tu labial, tu degradado de labios, pero es mejor hacerlo primero porque así tendremos una base de donde poner el labial y la tinta. Voy a utilizar mi brochita y un poquito del bronzer. Voy a utilizar estos dos tonos que son los que más se me notan a mí. Y lo primero que vamos a hacer es resaltar nuestro arco de cupido de una forma natural. Vamos a marcar y poner un poquito de producto aquí. Muchas veces con el maquillaje nos borramos todas nuestras facciones y esto ayuda como a acentuarlas también, porque a veces parecemos papel después de habernos puesto la base. Vamos a poner solamente un poco de forma natural. Y un tip muy especial es ponerlos aquí abajo, en esta área, para que los labios se nos vean más carnositos. Un canon de belleza en Asia es tener una buena cara, es decir, que tengas una cara sonriente, amable, amigable. No tener los labios para abajo ni tener cara de amargada, se podría decir. Y para hacer eso muchas coreanas se hacen algunas operaciones para que sus labios se vean como siempre sonrientes, igual que con los smiley eyes que vimos en el maquillaje coreano paso a paso, que se ponen aquí algo para que los ojos siempre se les vean así como sonriendo. Para nosotros, como les digo, no vamos a hacernos cirugía aquí. Para crear unos labios más bonitos y sonrientes vamos a aplicar, ahora sí vamos a usar nuestro lápiz para ceja. Yo les recomiendo más usar lápiz para hacer esto que una brocha con bronzer, porque el producto se desparrama mucho y con un lápiz tienes más control de lo que estás haciendo. Y vamos a crear una línea chiquita y vamos a abrirnos un poquito la boca para que se nos vea más así, más abierta. Y vamos a difuminar con el dedo, que sea este tipo de producto en crema también ayuda mucho a difuminar mejor.
Es algo muy sutil, ¿no? ¿A poco lo queremos pasar aquí? Me voy a poner yo un poquito más aquí abajo. Me gusta que se vean bien carnosos mis labios. Y ahora, para crear labios degradados no necesariamente necesitas tener tintas coreanas. También lo puedes hacer con lipsticks. Yo te recomiendo para la base es utilizar un lipstick que sea velvet o que sea mate de un tono claro nude. Esto nos va a ayudar a que la tinta o el otro labial que usemos para degradar se incorpore mejor, te va a ayudar más a crear el degradado. Yo no les recomiendo que usen labiales líquidos mate para como base, porque suelen resecar mucho los labios y no queremos eso. Yo como base voy a utilizar el Velvet Teddy de MAC, que es un tono muy bonito, que se parece mucho al tono de mis labios un poquito, que es semi mate, un poquito velvet, y es muy bueno como base. Ahora lo que voy a hacer es aplicarlo solamente alrededor de mis labios sin pintar el centro. Para aplicar labial yo les recomiendo que utilicen una brocha porque es mucho más fácil, ya que como la punta es muy grande, o sea, se nos hace un desparramadero. Ahora con una brochita esta de 3CE voy a incorporar un poquito y difuminar un poquito el tono. Lo voy a meter un poco. Y ese sería mi base para el degradado. Como vamos a usar labiales para este primer degradado, voy a usar otro de MAC también. Este es un tono rojo, es el Ruby Woo. Es un tono muy bonito de rojo cereza que se ve bien lindo. Y yo creo que se va a ver súper bonito en degradado. Así que lo que voy a hacer es poner en el centro y irlo degradando hacia afuera. Y aquí viene el truco para hacer los labios tipo W. Vamos a hacer un triángulo en esta parte y otro triángulo en esta otra parte, o una rayita, y vamos a dejar este centro sin producto. ¿Ya vieron cómo? O sea, estamos haciendo el tipo de labios con un efecto óptico utilizando nada más maquillaje. Ahí se puede ver. Y ahora vamos a difuminar. Y para difuminar estos labios, ahora sí voy a utilizar otra brochita. Y esta no es para nada de labial, es para la ceja, pero pues como les digo yo no tengo brocha, así que vamos a darle. Ahora, antes el degradado se utilizaba más en el centro y en esta parte nada más. Y ahora el degradado se busca que sea un poquito más extendido hacia afuera, que se vea más gordito. Y eso da una sensación de labios más rellenitos. Oigan, por las prisas de arreglarme para grabar el video, se me olvidó ponerme rubor. Así que si ahorita ven que cambia mi cara es porque fui corriendo a ponerme rubor. Pero es que se me está haciendo tarde para grabar y a mí se me va la luz. Yo grabo con luz natural porque vivo en un departamento muy oscuro, nada más tengo una ventana, se los juro. Esta y otra chiquita como de 1 metro así. O sea, vivo en una cárcel. Ahora voy a repasar un poquito más las zonas para que se vea más acentuados los rasgos. Voy a usar la brocha que usé para labial antes. Y voy a difuminar los bordes. Espero que se pueda ver en cámara el estilo de labios que intentamos crear. Y ahora, para que esto se vea más intencional todavía y se note más el tipo de labios que estamos creando, vamos a usar un iluminador. Yo voy a usar este de Maybelline, es el Molten Golden, y voy a usarlo solamente un poquito para acentuar nuestro Cupid. Nuestro arco de Cupido voy a poner un puntito nada más. Y en la parte aquí de abajo para que se vea más rellenito nuestro labio y de ese efecto visual. Esto no es necesario, lo puedes usar como para fotos o algo así, se ve lindo. Y este sería el resultado final, este es el antes y el después. Ahora vamos a crear el labio degradado que a mí más me gusta hacer, de los que más me gusta, que es el con tintas. Vamos a hacer un degradado velvet, así que se vea carnosito y suavecito. Y para eso voy a utilizar mis tintas velvet. Ya les hice un video de toda mi colección completa, de todas las tintas que tengo, de los tipos, con texturas, duración y todo eso. Se los dejo aquí arriba y en la descripción del video les voy a dejar el link por si quieren ver mi colección completa de tintas. Yo en mi caso, pues yo siento que tengo el tono de color bastante parejo y, por ejemplo, si me quiero maquillar así súper rápido, lo que haría es, por ejemplo, de la misma línea de tintas usaría el tono más claro. Este es el tono número 4 y usaría este otro tono que se ve un poquito más oscuro.
Este es el número 4 y este lo utilizaría como para darle un poco de color en el centro. Lo bueno de las tintas es que tienen este aplicador que es muy fácil, muy sencillo de manejar, mejor que usar un labial, es más preciso. Y ahora lo que voy a usar es usar el número 4 como base. Lo voy a difuminar del centro hacia afuera. Aquí pudiéramos usar el dedo, una brochita para difuminar. Yo voy a utilizar un hisopo para no mancharme los dedos. Y voy a seguir la forma natural de mi labio. Ya tengo el contorno de labios que les enseñé en el primer paso, empezando el video. No sé si se los dije o no se los dije. Pero ya me hice el contorno aquí en el arco de cupido, acá abajo y un poquito aquí. Y ahora para hacer el overlip y que se vea el labio más gordito, voy a usar una brocha y me voy a concentrar en el borde de mi labio. Y ahora sí voy a usar el tono más fuerte de la tinta y lo voy a aplicar en el centro y vamos a hacer otra vez el tipo de labios W. Vamos a crear ese efecto óptico. Y aquí en el medio voy a dibujar una raya para que mi labio se vea más carnosito. Y vuelvo a difuminar, sacando el degradado lo más abajo posible, no quedándonos nada más en el centro. Y este sería un degradado velvet usando solamente tinta. Si se fijan, el labio se ve degradado, muy natural, más tipo full lips, que es la tendencia ahorita en Corea, más es que nada es usar el labio full lips. También maquillarse el labio completo. Y esto da la sensación de que es el labio completo, pero sigue teniendo un degradado. Y usamos solamente tintas. Por ejemplo, otro degradado que hago muy mucho es usar este tono. Este es el tono número 11 y este otro tono de esta tinta ya es viejita. Es un tono como un anaranjado rojizo muy intenso. Uso este tono de las Ink Airy Velvet y hago un degradado de color, que ese es el que usualmente hago en los videos también. Uso estas dos tintas, la más clarita y la más fuerte, para crear un degradado velvet. Estas son de las que más uso en mi video de tintas coreanas. Este es el look que traía en ese video. Este es un tono más rosado que también me gusta mucho. A mí, de forma personal, a mí me gusta más la tendencia de labios con serum o con un gloss. Para eso utilizo esta, que es la Ink Velvet 01 y la Ink Tint Serum, la 02. Y para descrear el look utilizo esta roja como base y la voy degradando en los labios, concentrándome en el centro y difuminando hacia los bordes. Para darle un toque glossy me pongo la Ink Tint Serum, tintas para crear estos efectos degradados. Pero sí es cierto que las tintas están diseñadas para eso, para crear ese efecto de degradado muchísimo más fácil. Se difuminan súper bien y actúan muy bien entre ellas. Pero últimamente, cuando estuve investigando mucho para hacer este video, vi un tipo de degradado que me llamó mucho la atención, que no nada más usaban lipstick, sino que también usaban sombra para hacer ese degradado. Así que les quiero enseñar lo que vi, que me llamó mucho la atención. Y para crear ese tipo de degradado voy a utilizar este lipstick de Etude House, que es un tono como ladrillo más o menos, que me gusta mucho, ya le he dado un buen bajón. Y este color lo voy a utilizar en el centro y lo voy a ir degradando hacia los bordes. Me puse un poquito de bálsamo porque mis labios ya están muriendo de tanto maquillármelos. Aquí no voy a hacer labios W, voy a seguir la forma de mis labios. Y con una brocha voy a difuminar hacia los bordes, muy suavemente, y voy a aplicar más color intenso en el centro para ir creando el degradado. Y ahora voy a utilizar esta sombra como